Es un gusto para nosotros tenerlos en este año 2014 en este espacio de la salud mental sanamente, que esperamos que sea muy provechoso en todos los contenidos que tratamos. Y en este mes y en el mes de febrero trataremos los temas de la depresión en los niños y sobre todo en los menores. ¿Qué pasa con su salud mental, doctor? Y lo saludo, bienvenido, un feliz año para usted, qué rico tenerlo nuevamente por aquí, doctor. Bueno, Luisa, muy contento de que sea viernes. Un feliz año para todos. Estamos aquí dispuestos a aclararle todas las dudas y todas las inquietudes que tengan en salud mental. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y por dejar entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas. Así es, doctor, y hoy estaremos con nuestro primer tema del año, la depresión infantil. Y para eso está con nosotros el doctor Hernán Giraldo, psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia, quien nos contará si la depresión en los menores existe y cuáles son esos síntomas principales que se presentan para que sus padres puedan detectarlos. Veamos. La depresión es una patología que se puede presentar a cualquier edad en los niños. Incluso se han descrito casos de niños en edad de lactancia, entonces entre menos de un año, con síntomas depresivos. La depresión siempre es una enfermedad, porque estar triste es algo normal de la vida y es parte normal del crecimiento y del ser humano. Pero cuando esa tristeza ya se exagera y ya el estado de ánimo es completamente triste la mayor parte del día, ya se pierden las ganas de hacer las cosas que antes nos gustaban, entonces se dice que uno está deprimido. Y cuando la duración es mayor de lo que debiera ser. Entonces uno puede ponerse triste ante una pérdida, ante un cambio, ante una situación de vida novedosa que nos genera un conflicto o que nos genera una necesidad de adaptarnos. En los niños la depresión entonces se describe a cualquier edad y tiene diferentes formas de presentación. Por ejemplo, los niños pequeños, los lactantes, empiezan a presentar una cosa que se llama dificultad para medrar, o sea, no crecen, no aumentan de talla, no se alimentan bien, están calladitos, no interactúan con los demás. Y estos niños pequeños, entonces, primero se les busca causas físicas en las cuales se explicaría por qué no están creciendo. En los niños más grandecitos, en los escolares y preescolares, aquí lo que ocurre es una dificultad para la interacción con los otros. Entonces el síntoma fundamental de un niño deprimido no es necesariamente la tristeza como tal, que es la que verbaliza, por ejemplo, un adolescente o un adulto, sino más bien una irritabilidad. Entonces se ponen de muy mal genio, se empiezan a portar mal, están como ofuscados la mayor parte del tiempo y empiezan a bajar en su funcionamiento académico. En los adolescentes ya se nota más los síntomas de la tristeza típica de un adulto. Esos serían los síntomas. Escuchamos al doctor Hernán Giraldo, doctor Ramón, que nos hablaba de esa tristeza y la depresión que se manifiesta en los menores y en muchas ocasiones las personas tienden a menospreciar y a decir los niños por lo general lloran, esa es una de sus condiciones, por ejemplo los bebés, y no detectan a tiempo que están deprimidos, doctor, y sobre todo considero que es muy complicado uno detectar cuando un bebecito, que nos contaba que hasta en los bebés se puede presentar esa depresión. Comencemos hablando de los bebés. ¿Por qué se presenta la depresión en los bebecitos? Bueno, Luisa, la depresión es indudablemente una de las enfermedades mentales más comunes que existen y posiblemente es una de las causas en los adultos de mayor incapacidad. Entonces, nosotros siempre estamos, como lo decía el doctor Hernán, pensando que como los niños no manifiestan los mismos síntomas en la depresión que los adultos, los niños no se deprimen. Pero resulta que el tema de la depresión en los niños incluso empezó siendo objeto de estudio, fue en los hospitales, cuando un niño se enfermaba, en la mayoría de las salas pediátricas tenían casi como norma general que no podían haber acompañantes, al niño lo entraban al tratamiento y a pesar de que le hacían todo lo que había que hacerle, veían que no mejoraba, que estaba irritable, que lloraba y que indudablemente no interactuaba bien con los equipos de salud. Empezaron a estudiar
y encontraron que en aquellas salas donde había posibilidad de que entrara más fácil las madres o el acompañante, los niños mejoraban mucho más rápido. Entonces a partir de ahí empezaron a encontrar que parte de esa no mejoría en los tratamientos y de la irritabilidad que presentaban los niños tenía que ver con una reacción depresiva, y a partir de ahí ya se avanzó en el estudio y se encuentra que hay bebés que se deprimen y que ahí hay un componente genético muy alto. Si uno es hijo de padres deprimidos o tiene hermanos deprimidos o abuelos que son depresivos, obviamente cuando los niños presentan los síntomas que decía el doctor Giraldo, de que no aumentan de peso, son irritables, lloran mucho, no duermen bien, hay que, después de descartar todas las causas orgánicas, pensar en una depresión. Y es decir, como usted decía, uno de esos factores también puede ser la soledad, cuando pasan en neonatos tanto tiempo y les están dando todos sus cuidados médicos, pero no tienen el acompañamiento de sus padres. Se sienten abandonados. Se sienten abandonados. Y también se presenta la depresión no solo en bebés, sino también en niños y en adolescentes, doctor, pero ¿cuándo es más prevalente y se presenta más en niños y en niñas o en niñas? Digamos que la depresión se presenta inicialmente más en los niños que en las niñas, pero no hay una diferencia muy significativa. Y en los niños preescolares y ya en primaria, los síntomas son más, como lo decía el doctor Hernán, en términos de irritabilidad, falta de concentración, falta de socialización, y se quejan de muchos dolores que serían como síntomas de somatización, fundamentalmente dolores de cabeza o dolores abdominales, no, dolores de estómago, deseos de no ir a estudiar, temores al abandono de los padres y fundamentalmente la irritabilidad, la presencia de pataletas de las que hablaremos a lo largo de los programas en este ciclo, y digamos que hay que estar muy atentos a eso. En los adolescentes, obviamente la adolescencia es un estado como de reacomodo y donde se dan muchos cambios. La mayoría de los comportamientos de los adolescentes la gente cree que son normales por ser adolescentes, pero en la adolescencia y en el inicio de la adolescencia hay que elaborar el duelo de la pérdida de la niñez, que es un proceso psicológico que algunas veces hemos hablado aquí. Entonces, esa sensación psicológica de cambio también produce cuadros depresivos que se manifiestan también por irritabilidad, pérdida en la atención, disminución en la capacidad académica, y ahí sí hay algunos síntomas de depresión, de tristeza, de ganas de morirse, de no encontrarle sentido a la vida. Les recordamos que este espacio es para ustedes, para recibir todas sus llamadas, sus inquietudes sobre este tema que estamos hablando o sobre cualquier tema que ustedes quieran saber referente a la salud mental. Nuestras líneas están habilitadas, llámenos al 448-4142 o la línea gratuita nacional 018-051-8282. Y ya tenemos en la línea a Mariela, que nos llama desde el Poblado. ¿Cómo está, Mariela? Bien, gracias a Dios, los felicito por el programa, he aprendido mucho de él. Y una preguntita para el doctor. Mire, yo tengo una hija que es con trastorno afectivo bipolar y problemas mentales, depresión psicótica y otras cosas. En este momento me inquieta que le regalé un computador y entonces ella no tiene tiempo para comer, para dormir, para nada, solo el computador. En estos días le pregunté que si se había tomado la medicina, porque ella es diagnosticada por el hospital mental y controlada allá mismo. Me dijo que no había tenido tiempo en 2 días de tomarse la medicina porque estaba chateando. No sé qué hacer. Yo no vivo con ella, trabajo en el Poblado, ella vive en Bello París. Muy bien. Entonces quiero que me digan si eso va con la enfermedad o ya es otro resabio que cogió. Bueno, realmente cuando uno sufre un trastorno bipolar y sufre depresiones, siempre hay que estar muy atentos a los síntomas, digamos, de alarma de que la enfermedad esté reactivándose. Los síntomas de alarma, yo diría que de que la enfermedad se está reactivando, tiene mucho que ver con que el paciente abandone el tratamiento. No puede ser verdad que la persona no tenga tiempo para tomarse unas pastillas. Como muchos de mis pacientes a veces me dicen que es que no tengo tiempo, yo he hecho el ejercicio
de cuánto de mi tiempo me quita tomarse unas pastillas y yendo a coger el vaso, abrir la canilla o la nevera, servir el agua, sacar las pastillas y tomármela, eso dura menos de 1 minuto, o sea que no es falta de tiempo, es que la persona está tomando la decisión de no tomarse la medicación y eso puede ser un síntoma de la enfermedad. La adicción al internet, que es otro de los problemas que a veces hemos tratado en el programa, que tiene que ver con que la persona se mete todo el día al computador, tiene que analizarse porque muchas veces las personas no es capaz de socializar, entonces cree que los amigos que encuentra en las redes son sus verdaderos amigos, se van metiendo en un mundo virtual y ese mundo virtual lo va absorbiendo. Entonces allí es muy importante que como ella está en control en el hospital mental, en la próxima cita con la psiquiatra o el psiquiatra, hablen de este tema, evalúen hasta qué punto está teniendo una adicción ahí y hasta qué punto es que está apareciendo síntomas de la enfermedad y tiene que estar muy atento, tienes que estar muy atenta, que no haya pérdida del sueño, que no haya pérdida del apetito y que no hayan otros comportamientos que tú ya reconoces de la depresión o la manía. Y desde el Poblado recibimos la llamada de María. ¿Cómo está María? Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, felicitarlos por el programa y quiero hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí, adelante. Gracias, lo que pasa es que yo tengo una nietecita y a ella pues la han mantenido con psicólogo, pero ahora está en una rebeldía, sobre todo con la mamá, le contesta horrible, la mamá sufre, ya se le salió pues como de las manos, la castiga seguido. Cuando están en una reunión en una finca, pues la niña prácticamente vive castigada y le dice cosas horribles a la mamá y a la empleada también le dice pues cosas muy duras y es bueno, en el colegio bien, pero sí como su comportamiento a veces es como agresivo con los niños, a mí me preocupa mucho. Muy bien, María. Los comportamientos de los niños hay que analizarlos desde muchas perspectivas. En primer lugar, como estamos hablando hoy del tema de la depresión y les estamos diciendo que uno de los comportamientos de los niños depresivos es la irritabilidad, tendríamos que mirar que realmente no vaya a estar teniendo un cuadro depresivo o que tenga un problema de trastorno de déficit de atención o un oposicionismo desafiante. Pero para uno poder hacer esos diagnósticos, obviamente tiene que hacer toda una historia clínica y en esa historia clínica tiene que evaluar también los antecedentes familiares, tanto de la familia del papá como de la familia de la mamá, y a partir de ahí poder ir armando como un rompecabezas y llegar a unas conclusiones. Si bien las evaluaciones por psicología son muy importantes y nos ayudan muchas veces a esclarecer los problemas que se tienen con los niños, la evaluación por psiquiatría, que es un médico que además hace una especialización en psiquiatría y después una subespecialización en niños, también es muy importante porque nos puede ayudar a aclarar el diagnóstico. Usted ve que hoy nos está acompañando el doctor Hernán Giraldo, es un excelente psiquiatra dedicado y especializado, subespecializado en psiquiatría de niños y adolescentes, por lo tanto yo le sugeriría que pidieran cita con el doctor para que nos lo evalúe y podamos mirar en asocio con el tratamiento psicológico qué otro problema adicional tiene la nietecita. Doctor, y seguimos con las llamadas ahora desde Manizales. Recibimos a Gloria. ¿Cómo está Gloria? Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenida a Sanamente y cuéntanos cuál es tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Mira, la pregunta es la siguiente. Sí, bueno, la estoy escuchando. Mía es la siguiente. Tengo a mi abuelita que sufre, de demencia. De demencia, y entonces le mandaron ribastigmina. Yo quisiera saber por cuánto tiempo la debe utilizar, porque ella se le está dando también como complemento un remedio natural, y entonces ha estado supremamente bien, hilando muy bien las ideas, administrando muy bien sus cosas. El neurólogo la ve muy bien, pero nosotros no le hemos dicho que le estamos ayudando con un remedio natural. ¿Qué opina usted, doctor? Y que me hable también del trastorno de Asperger, que tengo en la familia un niño que sufre de esto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Gloria, muchísimas gracias pues por tu llamada y un saludo
a toda la gente del eje cafetero que nos ve, de Pereira, Armenia, Manizales, de Apía, de todos estos municipios y ciudades que nos ven en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, el tema del tratamiento de las demencias, que son de muchos tipos, del mismo Alzheimer, con estas sustancias que mandan los neurólogos y en algunos casos los psiquiatras, es que mientras mejor esté la persona, más recuperada esté y más estable esté, hay que insistir mucho más con la medicación, porque el objetivo de los medicamentos en la demencia y en el Alzheimer no es la mejoría, porque una vez empieza la demencia o el Alzheimer, va viendo un deterioro lento en la capacidad mental. Lo que hace el medicamento es hacer que ese deterioro sea no tan rápido, sino que sea muy lento y, digamos, vaya estabilizando el funcionamiento neuronal. Por eso la rivastigmina la tiene que utilizar hasta tanto el neurólogo lo diga, y yo diría que es por todo el tiempo de vida que hay que tomarlo, independiente de que esté tomando ese medicamento natural. Yo siempre le digo a mis pacientes, mire, usted puede buscar todas las ayudas que quiera para la enfermedad y para el problema que tiene. Puede ir a las misas, puede ir a la imposición de manos, puede ir a donde el homeópata, puede buscar todas las ayudas que quiera, pero todas esas ayudas las debe combinar tomándose la medicación que yo le estoy mandando o que le está mandando el neurólogo. Entonces, por lo tanto, en el tratamiento de la mamá es la combinación de todos estos elementos sin ir a suspender ninguno de los que usted siente que le está ayudando, mucho menos el que le está mandando el neurólogo. Con respecto a la enfermedad que nos estás diciendo que le hablemos de Asperger, vamos a hablar de él cuando hablemos ya de otras enfermedades en los niños, y allí hablaremos precisamente de esa enfermedad para que estés muy atenta. Y doctor, volviendo a nuestro tema de hoy, que es la depresión en los niños, ya usted nos hablaba que tiene que ver mucho con la herencia, que los padres hayan sufrido depresión en algún momento de sus vidas, pero doctor, hablemos un poco más de esas otras causas por las que los niños, usted ya nos hablaba de los bebés, pero por las que los niños en general se pueden deprimir, para que de pronto los padres puedan evitarlas. Bueno, obviamente una de las causas que llevan a la depresión, más allá también de lo genético, como lo hemos hablado, tiene que ver con factores nutricionales. El déficit de ciertos grupos de vitaminas pueden producir cuadros depresivos, lo mismo algunas enfermedades orgánicas, dentro de ellas, por ejemplo, el problema de la tiroides, que en los niños también se pudiera presentar, las frustraciones. Sabemos que si permanentemente estamos frustrando a un niño sin darle oportunidades y sin estarlo también estimulando, eso lo puede llevar a unas frustraciones. El tema del abuso sexual es uno de los problemas más serios que puede llevar a un niño a problemas de depresión y a problemas mucho más graves en el futuro. Entonces hay muchas causas que pueden llevar al niño a tener cuadros depresivos. Entonces la frustración, todo lo que les he dicho, por lo tanto los padres deben de estar muy atentos. Lo que sucede es que hay una predisposición genética, y si en la familia hay depresión por parte de cualquiera de las dos familias, entonces todos estos otros factores que yo les estoy señalando pueden llevar más rápidamente a la depresión, pueden llevar a unas depresiones mucho más severas, y por lo tanto hay que estar mucho más atentos. De ahí la importancia, doctor, que usted siempre dice, cuando los padres detecten estas depresiones sean llevados inmediatamente al psiquiatra, porque entre más años van cumpliendo los niños, más difícil va a ser de erradicar esa depresión. Claro, Luisa, porque es que aquí hay un contrasentido y uno lo entiende pues en las familias. Uno le dice a la familia, cuando a veces le consulta a uno el adulto y uno pregunta por la familia, y entonces aparecen como todos los síntomas de los niños, de los adolescentes, entonces uno le dice, mire, a su hijo, a su hija, a su nieta, es muy importante que la haga evaluar del doctor. Yo siempre recomiendo a Hernán o a la doctora Carmenza Ricardo, que lo haga evaluar. Ay, doctor, pero tan chiquita, tan chiquito, y si me le dan medicamentos, si me le dan drogas, dice la gente. Yo siempre les digo, mire, el hecho de que lo lleven al psiquiatra no quiere decir que va a tener que tomar medicamentos, porque no son drogas sino medicamentos. Pero el hecho de que le descubran que tiene un trastorno en la salud mental, mientras más ligero empiece el tratamiento,
menos secuelas puede traer en el desarrollo de la personalidad del niño o de la niña, porque una alteración de depresión a más temprana edad, si no se trata con mucho cuidado, lo mismo los trastornos de ansiedad, pueden generar muchas secuelas de futuro y ser más difíciles de manejar. Entonces, el contrasentido está en el temor que le tienen al psiquiatra, esperando que entonces crezca para llevarlo al psiquiatra, cuando la realidad es que mientras más ligero lo evalúe el psiquiatra y empecemos el tratamiento, que no siempre es con medicamentos, muchas veces es con terapias psicológicas y otra serie de intervenciones, mientras más ligero se empiece el tratamiento, menos secuelas va a tener y más posibilidades de recuperación va a tener el niño o la niña. Y seguimos recibiendo nuestras llamadas de los televidentes y tenemos una llamada de Córdoba, Lorica. Nos llama Claudia. ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, gracias a Dios. Primera vez que nos llaman desde Córdoba, qué bueno escucharla. ¿Cómo está? Bueno, bien. Eso nos alegra y cuéntanos cuál es su pregunta, el doctor está aquí atento para escucharte. Yo le quería preguntar al doctor, yo soy depresiva y tengo tratamiento con psiquiatra y tomo mis drogas y todo y aunque tome las drogas siempre está a veces esa tristeza ahí. Entonces tengo una hija adolescente que me dice que a los amigos a veces le dicen, las amigas, tú pareces bipolar, estás alegre y de pronto estás triste. Y ella en estos días llorando me dice, mami, yo a veces siento eso y tengo esa tristeza, yo no quiero que me dé lo que te da a ti. Y a mí eso me tiene preocupada porque esto de la depresión, esto es horrible, no se lo deseo a nadie. Y también, como dice usted, doctor, puede uno orar, porque eso es una ayuda bastante buena, eso le recomiendo la oración, pero no puede uno abandonar el medicamento. Muy bien, Claudia. Bueno, lo primero, Claudia, es que el objetivo del tratamiento para la depresión es que la depresión desaparezca. No es como vivir en la depresión así sea más suavecita, no. La idea de un buen tratamiento es que la depresión desaparezca y yo tengo muchísimos pacientes que pueden dar testimonio de que con buenos tratamientos la depresión desaparece. Hay que estar buscando cuál es el medicamento que a cada persona en particular le va a funcionar. Entonces, es insistir en el tratamiento como tú lo dices, no abandonar la medicación y estar muy en contacto con el psiquiatra o la psiquiatra para que haga los ajustes en el tratamiento para que la depresión desaparezca. Con relación a la hija, indudablemente tu hija tiene un mayor riesgo. Entonces el problema, como lo plantea tu hija, que son palabras muy naturales de los hijos de los pacientes depresivos o trastornos afectivos, es yo no quiero que me dé lo mismo que a ti, mamá, no quiero que me dé lo mismo que a mi abuelita, que a mi hermano, pero el problema no es de querer, el problema es que si uno empieza a sentir síntomas parecidos, situaciones parecidas, debe consultar mientras más ligero a donde el psiquiatra para que el psiquiatra evalúe si hay algunos elementos que se puedan mejorar de la convivencia, de la vida, de la manera de enfrentar los problemas, si hay algunos tratamientos psicológicos preventivos o si ya la enfermedad está establecida, más rápidamente el tratamiento. Entonces, si la niña ya está sintiendo esos síntomas, debería de ser evaluada rápidamente por un psiquiatra que nos ayude a aclarar si está ya presentando la enfermedad y una vez se aclare el diagnóstico, mirar si con una intervención psicológica o si ya necesita tratamiento medicamentoso, se puede hacer para mejorarle la vida. Porque el problema no es no querer tener la enfermedad, el problema es tener la enfermedad, no hacerle el tratamiento y que la enfermedad nos coja ventaja. Tristeza, irritabilidad, cambios en el sueño, baja autoestima y un llanto fácil son algunas de las características en las cuales usted puede identificar que su niño está sufriendo depresión. Vámonos a unos mensajes institucionales y regresaremos hablando de este tema en Sanamente.